Vamos a comenzar entonces este cuarto y último panel. Reitero su título: Tecnología ética en el manejo de la información, oportunidades y desafíos del Big Data. La evolución tecnológica implica el replanteo constante de los límites éticos en cualquier industria. En el caso de la industria aseguradora, uno de los vectores más importantes es el del manejo de la información. Las reaseguradoras acumulan día a día grandes volúmenes de información y esos volúmenes crecen en forma exponencial. Analizarán los integrantes del panel cuál es el límite en el uso y divulgación de esa información. Invito entonces a los speakers a subir al escenario. Oren Gerstein, Founder and CEO Ideality Roads de Israel. Adelante, por favor. Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre. Guiber Englebian, cofundador y CTO de Globant. Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes. Roberto Alexander, gerente general de IBM Argentina. Y vamos a convocar a quien será el moderador de este panel, el señor Pablo Brenner, Chief Innovation Officer de Overactive y CEO de Coloquia, quien ya sube a este escenario y queda con todos ustedes. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor y hasta asusta un poco este panel, pero bueno, vamos a tratar de manejarlo. Bueno, la idea, el formato va a ser, cada uno de los panelistas va a estar presentando una breve presentación, hablando, una breve charla, y después vamos a empezar con una ida y vuelta de preguntas. También vamos a aceptar preguntas del público, agradecemos que las vayan pasando por escrito y las vamos a ir moderando. El tema, obviamente, es un tema interesantísimo, el tema de la ética en el manejo de la inteligencia artificial y el Big Data, así que supongo que nos vamos a entretener bastante. Bueno, el primero va a dar una presentación Oren, vino específicamente de Israel para ayudarnos con el tema. So the question is Israel. Why Israel, and what is the connection between Israel and insurance? Well, it's a tiny country, 8 million people, 21,000 square kilometers. This is what it is. This is the country with the largest number of startups per capita. This is the company with the largest number of venture capital investment per capita, twice as much as the US and about 20 times more than Europe and China altogether. As we speak, there is like 7,000 startups, and many of them in the field of insurtech and fintech, which bring us into the context of this conference. If we are looking on the map of technologies which related to insurtech, we can identify a lot of the topics that we have discussed during this day, and some of them related to customer experience and customer engagement. We have talked about education. Well, this is not about using an app to do customer engagement or customer experience. It's about using artificial intelligence, about using machine learning, about using big data, in order for machine to do all of those tasks. Due to the lack of time, we will focus on two examples that emphasize the ethical questions that could come out of using those amazing disruptive technologies. It was published just lately. It's from 2019, a survey by one of the leading think tanks in Europe, and it's clearly emphasized the fact that insurance companies do not either aware or put attention and the resources to the issues of cybersecurity, and that was discussed all along these days, and the issues of ethics while using those kinds of technology. And probably some of the reason, adding to what was stated today, is that there is a huge gap between technology and regulations that guiding the insurance company today. There is one thing which is very, very strong
while looking on those kinds of technologies. And that is the asymmetrical relationship about information. If today the insurance company and the clients having kind of a balance on the amount of information, well, by using those kinds of technology, this balance is absolutely destroyed, and creating an asymmetrical equations between clients and insurance company in general. The first example is cybersecurity. Well, this is a company that's capable of analyzing very fast, very easy, long list of risks in the field of cybersecurity and translate those risks into financial impact. Now, at the moment that that has been done, and that is when a customer wishes to get a quote from an insurance company to a cybersecurity policy, the equations of the information has totally been unbalanced. The insurance company at this moment have a lot more information than the customer will ever have in a lifetime. Why? Because they are capable of using those technologies. Now, out of this case study, coming few questions. The first one, ethical issue. What if one of the things that has been seen in the diagnostics in this report of this company is immediate risk? Is the insurance company needed to share that with the client? The client hasn't done anything. He just asked for a quote. In order to give a quote, the insurance company is doing an analysis. But while doing the analysis, they have identified that there is an immediate risk. And in the insurance, and it's been stated today, the damages in 2018 was more than 600 billion, meaning that an immediate risk is a risk for the existence of this business. Is the insurance company required to share this information? The customer hasn't paid anything yet. Well, what if the customer didn't want to pay and decided not to take this quote? Is the insurance company required to share the entire information on the long list of risks that this customer is exposed to? A question. What happened if the customer is deciding to buy the policy? And now, in order to implement the policy, you need to have an additional actions, consulting and implementing new technology in order to deal with those gaps, those cybersecurity gaps. Is the insurance company can take part of that? What about accountability? If that will work or not? So that's the first example, that raising questions about asymmetrical information. Well, if that is not enough, we can make it even a bit more complicated. Asymmetrical information between two different fields, which now overlapping one on the other and creating a level of complexity when we are referring to ethical questions. So this is a technology, a company that's very succeeding, and the company developed a solution, an algorithm, that enabled them to connect to every sensor in a factory in order to enforce the safety of the worker. So far, so good. So there is a AI, artificial intelligence, that's capable of analyzing not just big data, but capable of analyzing video in real time, and identified if any of the workers is wearing his helmets or his yellow jacket or his glasses in places which is being forced to do so. So far, so good. We are reducing the injuries of people, and we might reduce the cost of policies of this factory. But here's the things. We are identifying people and identifying behavior. So this is people, personal people, identifying faces that can set an alert to the manager of the factories that
this guy doesn't wear an helmet. And the day job was ended, and he's going back home, and now this guy wanted to call an insurance company and ask for a health policy. But here's the things. Now the insurance company knows that he's working in a factory, that he didn't wear the helmet, and that he's not following the restrictions of safety. Is that say something about the risk of this person? Because until now, insurance company could never know what's happened in the working place and home. And health policy doesn't relate it to our occupations or to the place that we are working. So what if there are two neighbors that living on the same street, living in the same city, working in the same factory, both of them have the same health profile. They are both healthy. One of them working in the field and one of them working at the office. And it is known that the field is a little bit more dangerous than working in the office. Both of them will apply for an health policy. Now, the insurance company got information that they could never have before using these kind of technologies. Would they use it? Would it change the premium? Insurance company could benefit a lot from using AI, artificial intelligence, machine learning, big data, and so on and so forth. But that's exposed them to a lot of ethical questions. The regulations, as we speak, do not close this gap and do not know how to deal with those kind of questions. And this is just the edge of the iceberg with regard to challenges and the lack of balance between or asymmetrical relationship between insurance company and customers while using advanced technologies. Thank you. Thank you, Oren. It brings a lot of questions, but that will come later. I don't know, Bobby, would you like to continue? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer poder estar acá. No tengo duda que lo más rico va a ser después la interacción. Recién Oren planteaba una cantidad de temas que claramente creo que van a salir en la discusión, pero nada, para una breve introducción, yo creo que estamos viviendo una época interesantísima, ¿no? Una época donde toda la transformación digital, muy apalancada obviamente en lo que es inteligencia artificial, nos está dando a todos una gran cantidad de herramientas para trabajar con un volumen que es exponencialmente creciente de datos, donde no solo, como decía Oren, se capturan los datos tradicionales, sino también estamos capturando datos menos tradicionales, ¿no? Lo que consideramos no estructurado, que es muchísimo más data, justamente con la cual trabajar para conocer mejor a un cliente, para generar mejor una experiencia, para claramente brindar un mejor servicio a nuestros propios clientes, ¿no? Y en ese sentido, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial juega un rol importantísimo y vamos a discutir también temas de sesgos en la inteligencia artificial y cómo trabajar para tratar de evitarlos, cómo entrenar o lo importante que es claramente entrenar a los sistemas y de qué forma los entrenamos con especialistas justamente para trabajar en evitarlos, cómo trabajar con la inteligencia artificial hacia la inteligencia artificial, generando algoritmos que permiten identificar o rastrear de alguna manera esos sesgos para obviamente atacarlos y tratar de evitarlos. Pero esto también nos lleva a donde en un mundo que hoy está inundado de información y de datos,
lo importante que es la seguridad, la protección, la transparencia y el uso claramente responsable de los datos, ¿no? Nosotros, incluso desde IBM, también se generó una unidad global que hoy trabaja en AI Ethics, o sea, muy focalizado en temas de ética en los datos y la información, ¿buscando qué? Buscando mejorar hoy por hoy cómo se trabaja con los datos, cómo se curan los datos, cómo se utiliza responsablemente la información por un lado, pero también cómo mejoramos más y más los sistemas también en ese mismo sentido, ¿no? Y vemos también a la tecnología que hoy cambia industrias, cambia profesiones, como lo importante que es en la tecnología trabajando obviamente con el ser humano y complementándose. No es que uno reemplaza directamente a otro, sino que se complementan para tomar juntos decisiones, para dar también recomendaciones. Y hablé de inteligencia artificial, pero si le sumo a eso lo que está pasando con herramientas o tecnologías de avanzadas, como puede ser el blockchain, Internet de las cosas, mismo la nube, y cómo eso apalanca muchísimas soluciones, nos está llevando a todos a una nueva forma de pensar y una nueva forma de liderar en nuestras organizaciones, que es importantísimo. Y lo pienso y lo imagino en la industria de los seguros, y por ejemplo lo asocio con tema de blockchain, y me imagino una red de redes donde participa el broker, donde está el asegurado, el asegurador, hay un regulador, hay un banco, donde claramente, buscando justamente seguridad y protección, el blockchain o las soluciones con blockchain también toman cada vez más fuerza y más valor. Y para cerrar un poquito esta introducción, también siento y estoy convencido que vivimos en un mundo de colaboración, ¿no? Y de co-creación, donde hoy tenemos el mundo de las aseguradoras, las tecnologías, las insurtechs, y sin dudas hay un ambiente de co-creación y colaboración que es importantísimo para buscar las soluciones que está pidiendo el cliente, ¿no? Que está buscando tener el cliente. Entonces, en ese sentido, no hay mejor forma que co-crear juntos y trabajar juntos. Después vamos a ampliar un poquito más con ética y con seguridad. Así que con eso te devuelvo la pelota. Muchísimas gracias, Bobby. Next, Marcos. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá con tan distinguido panel. Nosotros estamos trabajando mucho en inteligencia artificial y Big Data. Son temas que a mí me parecen fascinantes. Creo que, sobre todo en el estado donde estamos, en Argentina en particular y en América Latina también en general, creo que es más el momento de abrazar estos conceptos y estas tecnologías que de buscar los potenciales problemas. Yo veo que hay una muy fuerte tendencia en los medios y digamos, gente de opinion makers que están como muy activamente levantando la bandera de los peligros de la inteligencia artificial y que nos vamos a quedar todos sin trabajos y que los robots nos van a mandar no sé a qué planeta. Y la verdad es que después uno interactúa con la vida cotidiana con la que nos enfrentamos todos los días y se ve bastante poco inteligencia artificial y bastante estupidez humana. Así que yo creo que es el momento de abrazar estas tecnologías. Hay muchísimo valor para agregar. Por supuesto que hay dilemas éticos, por supuesto que hay cosas que van a salir mal. No es algo donde todos van a salir beneficiados todo el tiempo. Nosotros debemos tener 250 personas activamente trabajando en esto todos los días. Hace poco compramos una empresa en Córdoba, Maquinalis, que tenía 50 profesionales haciendo exclusivamente esto. Y la verdad que nos está dando unos resultados extraordinarios. Estamos
por ejemplo, en Argentina, por ahora es el único país en América Latina donde lanzamos préstamos a los compradores, a lo que llamamos mar abierto. Es decir, cualquiera que quiera comprar tiene una línea crediticia y gente que nunca hemos visto ni siquiera tenemos demasiada información de la que uno típicamente requiere para hacer un préstamo. Y está funcionando extraordinariamente bien, o sea que le está permitiendo a gente que nunca pudo financiarse para hacer una compra, la gente que más ha estado afuera del sistema, poder hacerlo. Ya vamos por la cuarta securitización de préstamos que le hemos hecho a vendedores de la misma manera, sin tener sus balances auditados, toda la documentación que típicamente se les pide. Son vendedores que no saben muchas veces lo que es un balance auditado. Hace 12 meses estaban manejando un taxi o desempleados, tienen una pyme y hemos prestado, en este momento tenemos 15.000, solamente en Argentina, 15.000 en cartera y de vuelta ya hemos vendido estos créditos al mercado 4 veces con un éxito absoluto. Así que creo que es una tecnología extraordinaria, es una tecnología que se está masificando, es una tecnología que hay muchas organizaciones y gente muy capaz, muy interesados en que sea una tecnología abierta para que no sea una empresa o un país las que lo lideren en detrimento de otras empresas o otros países. Entonces, utilizando la información que está disponible se puede avanzar muchísimo y creo que en el camino seguramente hay que estar con los ojos abiertos de los dilemas éticos y los problemas que van a existir. No es algo que todos van a ganar todo el tiempo, pero creo que tenemos que, como sociedad, impulsarla con los ojos abiertos, pero impulsarla y abrazarla e incentivarla porque tiene el potencial de mejorar la calidad de vida enormemente de todos los participantes en la sociedad. Tal vez ese es mi opening statement. Gracias. Bueno, ahora, Guiber, tirate algo controversial, digamos, si no, estamos todos diciendo lo mismo. Me parece muy interesante y tiendo a compartir con Marcos todo en términos de la oportunidad que esto representa. Creo que nuestras organizaciones están viviendo un momento histórico, o sea, porque uno realmente podría haber sido líder de una organización en cualquier momento, pero ser líder en un momento en el cual se pasa de una era industrial a una era del conocimiento, de un mundo analógico a uno digital, representa tal vez uno de los más grandes desafíos que un líder pueda tener. Y cuando muchos de ustedes lideran organizaciones que son grandes, que vienen acostumbradas a desarrollar negocios de una manera y enfrentan un triple desafío, que son básicamente nuevos competidores, como Marcos, que seguramente muchas industrias lo ven como un competidor o como Besos, ¿no? Es un desafío, pero cuando uno ve que además los consumidores ya demandan de nosotros experiencias únicas, que ya no solamente nos piden que seamos mejor que la compañía de enfrente, sino que nos dicen, yo quiero que me des una experiencia tipo Uber, uno se da cuenta que la vara se ha elevado y que uno tiene que ser mucho mejor. Y el tercer problema es que tenemos una fuerza laboral que también ha cambiado y que es aquello con lo cual contamos para poder realizar un cambio y que esta fuerza laboral va a pivotear a organizaciones mucho más transparentes, que ofrezcan un atractivo para desarrollarse. En ese sentido, ya tenemos suficientes desafíos ahí, a los cuales le tenemos que sumar el hecho de la incapacidad de muchas de estas organizaciones en crear y en abrazar la tecnología. Y si le queremos agregar a eso todos los dilemas éticos que sin duda existen y la parte de regulación que también existe, nos encontramos en un lugar en el cual estamos bastante atados. Ahora, vamos a competir contra emprendedores que vienen muchísimo más ágil y eso requiere tener un mindset diferente de lo que es una organización que pueda seguir existiendo en el futuro. Yo creo que los tiempos en los cuales vivimos son tiempos muy afectados por la exponencialidad de la tecnología. Y en tiempos exponenciales
tenemos que pensar en organizaciones exponenciales. Entonces, nuestro concepto desde Globant es, ¿qué pasaría si cada nuevo miembro de mi organización actúa como un fundador, en vez de convertirse en uno más que no sabe a dónde ir? ¿Qué pasaría si cada vez que hago una transacción soy más inteligente que antes de haberla hecho? ¿Qué pasaría si cada vez que gano un nuevo cliente soy más inteligente que antes de tenerlo y tengo capacidad de generar ventajas competitivas? Esas ventajas competitivas solamente son posibles adoptando muchas de estas tecnologías. En particular, la inteligencia artificial nos da un nivel de escalabilidad y de visión sobre nuestro negocio que antes no hubiéramos tenido. Entonces, definitivamente hay que abrazarla. Nosotros hace ya 3 años hicimos que todo el mundo en Globant, nuestros cerca de 10.000 empleados, estén entrenados en entender qué significa la inteligencia artificial, dónde debería ser utilizada, qué cosas no deberíamos seguir haciendo. Y después tener todo un grupo muy poderoso, de poder llevar inteligencia a cuánto proceso podamos usar dentro de nuestra organización. Porque esas van a ser las cosas que nos van a separar. Nosotros también hablamos, como dice Bobby, del tema de aumentar nuestra organización. O sea, muchos tienen miedo, muchos tienen miedo acerca de la inteligencia artificial va a quitarnos nuestro trabajo. No sé cuántos de nuestros trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. Lo que sé es que el 100% de ustedes está yendo a trabajar en organizaciones que distan de ser óptimas para poder albergar a una nueva fuerza laboral y para poder generar todo lo que la tecnología hoy nos habilita a hacer. Entonces, debería darnos vergüenza muchas veces que en organizaciones que han generado un montón de ventajas competitivas, sea una ventaja para nuestra gente irse a otras organizaciones para poder empezar desde cero, porque saben que con aquello que ya tenemos no podemos seguir, que nadie puede ejecutar sus ideas y llevarlas a la práctica. Así que yo creo que son tiempos muy interesantes, hay que mirarlo con mucho pragmatismo. Este tipo de iniciativas son diferentes a lo que la naturaleza de nuestro negocio trae y tienen durante mucho tiempo una promesa de poder generar un impacto desproporcionado. Entonces, la responsabilidad de los líderes es cuidar de estas iniciativas que son como bonsáis dentro de la organización para poder velar por ellas y que tengan alguna chance de éxito. Mariano. Bueno, un placer estar acá. No estoy tanto como regulador porque el rol nuestro en la Secretaría no es tan así, pero en estas últimas semanas o en estos últimos meses se habló muchísimo de economía del conocimiento, creo como nunca se había hablado antes. Creo que fundamentalmente disparado por la ley de economía del conocimiento que logró su aprobación. Pero eso generó un lindísimo debate y en un contexto que es un poco el contexto que contaba Marcos, que contaba Guibert, donde claramente estamos en tiempos de cambio. Y nosotros como gobierno tenemos muchísimo interés en fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento. Nos parece fundamental, como cualquier país hoy en el mundo, para nuestro desarrollo económico, pero además nos parece que tenemos una oportunidad, no es únicamente que lo hacemos porque no nos queda otra, sino porque realmente creemos que Argentina tiene una muy buena base y que puede ser protagonista de esta época. Incluso, si alguno mira por ahí, vean el discurso que dio Mauricio en la comida de la Fundación Libertad con Vargas Llosa, que le preguntaba un poco a Vargas Llosa qué opinaba sobre este mundo y le hacía un contexto. Y él decía que tenía una mirada optimista, que nos parece que no hay que tenerle miedo y que Argentina realmente puede ser protagonista de esta época, porque tenemos con qué. Para ponerlo en números, hoy la tercera exportación de la Argentina es talento, son más de 6.000 millones de dólares, 3 veces lo que se exporta de carne, se exporta en software, ingenierías,
biotecnología, producciones audiovisuales. Es mucho, aunque creemos que tiene un potencial gigante de seguir creciendo. De hecho, Argentina, en los rankings internacionales somos los países que más potencial tiene de seguir creciendo en economía del conocimiento, tanto en exportaciones como en empleo, y a eso apuntamos con la ley, ¿no? Crear 200.000 nuevos puestos de trabajo por lo menos, que lo hace además de manera federal, en los más de 35 clústeres tecnológicos que tiene la Argentina, creando oportunidades en muchos lugares donde todavía no las hay para generar bienes o productos, exportando, etc. Ahora, nosotros siempre comentábamos que trabajar en economía de conocimiento es mucho más que trabajar en un sector, por el impacto que puede tener en el resto de los sectores económicos. Y lo explicamos porque es cierto, no podemos negar que hay en algunos un cierto temor sobre el futuro, sobre lo que se viene, sobre qué va a pasar con los empleos. Entonces la mirada en algunos es positiva y optimista, otros tienen una mirada más de temor. En esta misma sala tuvimos el año pasado la reunión del G20, el grupo de economía digital, que me tocó ser ahí uno de los chairs. Y uno de los temas más importantes que hablábamos era eso. Creemos que es una enorme oportunidad de desarrollo. ¿Cómo hacemos para buscar o intentar que sea una oportunidad para todos, o por lo menos para la mayor cantidad de sectores posibles? Ese es el gran desafío, no tanto el flujo, sino el stock. ¿Cómo hacemos para, especialmente a las pymes, que son las que quizás vienen un poquito más atrás, darles la oportunidad de abrazar el cambio tecnológico, la transformación digital, y que realmente en el sector en el que estén puedan aprovechar estas tecnologías, que inteligencia artificial es una, pero tenemos muchas más, ¿no? Big Data, Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es uno de los desafíos que tienen hoy los gobiernos o los policymakers, que de hecho lo conversaba con el de la Autoridad de Innovación de Israel y me decía, mira, con los startups estamos muy entusiasmados, el plan de gobierno es duplicar, hoy trabajan 250.000 personas en el sector high-tech, queremos llegar a 500.000, pero no, eso significará el 15% del empleo, además. ¿Cómo hacemos con el resto? Que el resto de los sectores económicos en Israel tiene productividades y salarios por debajo, muy por debajo del resto, y por eso en el promedio le da por debajo de la OCDE. Tenemos un problema muy similar en Argentina. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos. No sé si es un desafío ético, pero sí es un desafío de un país con oportunidades para todos, cómo logramos la transformación digital del resto de los sectores económicos y que tengan una mirada positiva. Y la transformación digital implica no solamente trabajar sobre los dueños, los fundadores, los emprendedores o los empresarios pymes, sino, y eso es algo que mencionaba Guibert también, sobre los operarios. O sea, el reskilling famoso, ese es algo complejo para todos los países hoy, de lo que más se está hablando en Davos y en cuanto foro hay, cómo hacemos para el reentrenamiento en habilidades digitales de los operarios de los sectores más tradicionales de la economía. Es un desafío que tenemos por delante nosotros y estamos trabajando en eso, pero es una tarea grande, titánica, que por supuesto tiene que ver con la educación. Mientras conversaban ustedes me hacía acordar mucho Ignacio Peña, que es uno de los grandes evangelizadores que tenemos y amigo de varios, cuando empezó con todo el tema de Israel y de Singularity, siempre nos decía, está buenísimo ponerle el foco a que en las escuelas se enseñen las habilidades digitales, programación, etcétera, pero no nos olvidemos que al final del día lo que es no solo el conocimiento, sino el metaconocimiento, todas las cuestiones más éticas van a ser importantísimas. Y yo creo que eso cada día más va tomando importancia, ¿no? Por eso incluso hay cada vez más estudiantes de filosofía, por ejemplo, o empresas de tecnología que contratan filósofos también para ayudarlos en esos dilemas. Ahora, como desafío de gobierno, más allá de esta cuestión de garantizar o intentar que sea para todos, después tenemos las cuestiones regulatorias que se van dando en los distintos campos. Y en nuestro caso, de la Secretaría, estamos en un rol medio incómodo a veces, porque por un lado estamos fomentando la economía del conocimiento, fomentando los startups, la ley, todo el programa de fondos, los incentivos fiscales, apoyando a los emprendedores en todo el país, especialmente los que están en estos sectores dinámicos.
Ahora, esos mismos son los que muchas veces van a plantear estos dilemas éticos o regulatorios. La mayoría está haciendo crujir las regulaciones en el tema seguros, en el tema fintech, en el tema salud, en el tema energía. Y entonces nosotros, lo que esto genera son espacios de diálogo. Hoy en el gobierno, para el tema fintech, por ejemplo, hay distintas instancias donde, por supuesto, nosotros estamos apoyando a los emprendedores, pero por otro lado también tenés la mirada fiscal, tenés la mirada regulatoria del Banco Central, la mirada de lavado de dinero, la mirada de Hacienda, la mirada del sector, de los bancos, que tienen sus opiniones también. No voy a decir nada de Marcos, porque si no ya se va a pelear, supongo. No, jamás. Pero digo, por eso es que no hay un regulador de estas cuestiones, sino que hay múltiples miradas y entre todos vamos llegando a consensos. Y en el caso de inteligencia artificial lo mismo. Por eso hay, dentro del marco de Agenda Digital, Ciencia y Tecnología, armó esta mesa donde estamos todos discutiendo, no solo el gobierno, sino el resto de los stakeholders, analizando estos debates que se nos van a plantear en este tema también, como en otros, ¿no? Lo que es movilidad, por ejemplo, autos autónomos y un montón de otras cuestiones donde los avances tecnológicos desafían a los marcos regulatorios que ya están, y hay que escuchar un poco a todos para ir avanzando en promover la innovación, como les decía al principio, porque es un interés enorme que tenemos y es fundamental para nuestro país, pero a la vez ir resolviendo los temas regulatorios. Bueno, súper interesante. Y ya que hablamos de temas regulatorios, creo que se habló un poco, se mencionó en unas charlas anteriores, el tema del GDPR en la regulación en Europa, el General Data Protection Regulation, bueno, todos cuando se empezó a hablar veíamos que el espíritu de la ley es bueno, el espíritu era proteger a los usuarios, pero bueno, estamos viendo ahora, un año después, en Europa, un montón de unexpected consequences, como dicen, ¿no? Digamos, consecuencias inesperadas. No sé, a ver, ¿alguno tiene alguna opinión al respecto, alguna conclusión, alguna recomendación de cómo aprender de los errores de otros? ¿Quién se ofrece? Es interesante. A mí, la verdad, que cada vez que en el mundo en el cual vivimos, en el cual la tecnología cambia tanto la naturaleza de nuestras organizaciones, del Estado, incluso nos cambia a nosotros. O sea, yo creo que individualmente nosotros estamos mezclados con la tecnología. O sea, el hecho de que se nos apaga la batería hoy, o tenemos un 1% de batería, hace que cada uno de nosotros se ponga ansioso, habla de eso. Y entonces, la tecnología nos cruza a todos lados, y cuando hay un esfuerzo regulatorio me da mucho miedo, porque la gente que regula en general está bastante desconectada de las cosas que suceden, ¿no? Y entonces pasan estas cosas, estos gaps entre lo que debería haber sido GDPR y tal vez lo que es. Me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes alguna vez leyó todos los términos legales que hay en esos pop-ups que les aparecen donde les preguntan sobre los cookies? ¿Alguien leyó? Deberíamos concluir entonces que hay algo dentro de esa ley que debería mejorar definitivamente. Sí, la ley tiene el tema de consentimiento. ¿Alguien no dio consentimiento alguna vez? Claro. Sí, habría que ver. ¿Alguien no dio el consentimiento? No. Siempre ponemos OK y seguimos y no sabemos ni siquiera qué nos están pidiendo. O sea, cuando uno regula sin entender la naturaleza humana y aquellas cosas que hacemos, corremos el riesgo de entrar en cosas que tal vez no tengan sentido. Y lo que vos por ahí no contaste, que me comentabas, es la cantidad de efectos colaterales que tiene la reglamentación en términos de cómo mata la innovación, cómo previene los costos adicionales que tiene el poder cumplimentar esto. Sí, si querés, digo algo de los números, ¿no? Es un gran desafío, porque una cosa es, para la gran mayoría de las organizaciones, cumplir con GDPR es como más o menos el problema del año 2000, el Y2K.
O sea, todos tenemos décadas de inversión en tecnología y de repente tenemos que salir a revisar que realmente esto esté de acuerdo a GDPR. Comparemos esto con lo que es tal vez diseñar desde cero con la privacidad en mente. Es una ventaja distinta. Ahora, la realidad es que todas nuestras compañías tienen todo este legado, entonces eso representa cada vez más un incentivo a aquel que quiere arrancar de cero que aquel que realmente tiene que innovar. Eso ni hablar con el miedo que genera GDPR en los pasillos de las compañías cuando dejamos a legales que opine al lado de nuestros equipos de producto que están, como decía hoy más temprano, obligadísimos a ponerse a la par de un montón de emprendedores que quieren romper el negocio en el cual estamos. Entonces hay que ser muy cautelosos y hay que ser muy pragmáticos. El otro día estaba en una reunión y quería que un equipo de producto hiciera en una especie de red social que tenemos, digo, mira, me gustaría que si alguien recibe algo dentro de esta red social, que él tenga la posibilidad de repostearlo en una red social propia, en Facebook, en Twitter, por ejemplo. Entonces llegan a la reunión, llegan con alguien de legales. Y me dicen, no, porque él nos está diciendo que si hacemos eso, vamos a tener una multa que puede ser de $20 millones. Y entonces yo le dije, digo, y lo miro al tipo y le digo, escucha, ¿vos te das una idea del miedo que les estás poniendo a ellos? Ellos nunca, posiblemente nunca en su vida vean $20 millones juntos. Imagínate lo que significa para ellos que vos les hables de una multa de $20 millones. Ahora, te lo voy a poner de otra manera. ¿De qué manera Twitter te facilita que vos, si te gusta un contenido, apretás un botón y se retuitea? ¿Cómo viven con eso en un mundo donde teóricamente te podrían clavar una multa de $20 millones? Claramente en los términos y condiciones estará que vos aceptás todo esto, estará oculto en eso que nosotros le damos OK y que nadie lee, pero digamos, hay que tener muchísimo cuidado con el burócrata de turno que está ahí listo para matar la innovación dentro de estas organizaciones, porque si no, no vamos a poder avanzar rápidamente. ¿Algún otro que quiera aportar algo? Yo coincido. Creo que, digamos, sin ser un experto en GDPR, es un muy buen ejemplo de cómo estas cosas, incluso con las mejores intenciones y hechas por burócratas que me imagino fueron muy honestos y capaces, terminó teniendo consecuencias exactamente opuestas a las que buscaban, ¿no? Porque si uno entra a YouTube y te sale un cartel así, decís, sí, va a YouTube, aceptás. Ahora, si entras a un startup y por primera vez y te aparece un cartel así diciendo, cuidado, esto, lo otro, decís, yo de acá rajo porque andás a ver qué tiene esto, ¿no? Con lo cual, fue una consecuencia un poco de Cambridge Analytica y todo el tema de la data, de las redes sociales, y terminó beneficiando muchísimo a las grandes plataformas, a los incumbentes, y perjudicando a los startups, y creo que no tuvo ningún impacto útil para la gente, más allá de que ahora tienen que hacer un clic más que antes no tenían que hacer. Así que creo que el resto del mundo puede mirar eso y decir, pensemos esto bien, porque no, es muy difícil. Yo creo que es el tema de la próxima década de cómo regular estos temas y es algo que va a requerir trabajos en equipo, gente muy capacitada, gente honesta, gente que sepa disociar los intereses de gente a los cuales, por ejemplo, las grandes plataformas les ha sacado mucha caja de publicidad y quien tiene un interés más personal que de sociedad, y gente que diga, no, acá hay un tema en serio. Creo que son temas muy largos y muy complejos y creo que este es un claro ejemplo de algo que creo que estuvo bien intencionado, hecho por gente muy capaz y que salió muy mal y a partir del cual se puede aprender mucho. I can assume that the GDPR basis is good. It's come from a good intention. And I'm the last one
that you need to convince that knowledge economy is the only future of this nation and many other economies. I'm the last one. I'm pitching for that day and night. And we have and we have saw that there is a gap between technology and where the technology going and where the regulation is currently right now. And the question is, what are we doing? Are we stopping in the middle of the road and waiting that regulation will catch up the technology? It will not happen. It will not happen, and if that will happen by mistake, then Argentinian business are going to lose their competitive advantage. The challenges of dealing with ethical questions are important, but they are important as long as there is a business. But if Argentinian business and the insurance business and the fintech business will not be able to develop and to adopt those disruptive technologies, AI, machine learning, and so on and so forth, they will lose with the competition. And if you are not going to be competitive internally and externally, you are going to stay far behind. And I don't think that for Argentina this is an option. Not because you are not an economy that can allow themselves to be third African country or anything else. And you've got all the ingredients. So what do? We've got a problem. Learning by doing. Learning through doing and learning the challenges by adopting and developing those capabilities within the nation, within the regulation in the nation, and making mistakes, fixing those mistakes, and continue, but not stopping to adopt those advanced technology, because that's going to leave Argentinian business out of the game. And this is something that I don't think that you can allow yourself to happen. Learning by doing. Pues yo creo... Dale. No, dale. No, me hacía acordar el otro día en Argentina Exporta que el speaker que vino a hablar, que había estado en el World Economic Forum, hablaba de la aplicación Calm. No sé si le conocen la aplicación Calm que hay ahí para tranquilizarse o dormirse, y parece ser que dentro de la aplicación Calm, el número 1 en el ranking es Peter Jackson leyendo el GDPR. Digamos. Dicen que es infalible. Dormís a los 3 minutos. Hoy hablaba con un amigo mío que 3 veces lo leyó y me dijo que efectivamente es muy intenso. Creo que el concepto de privacidad por diseño, como decía Guibert, es interesante y es de los tiempos modernos, pero sí, creo que también hay que conciliar, sobre todo cuando uno se pasa de regulación. Muchas veces los que terminan perdiendo son los innovadores o los emprendedores, y eso es parte de toda la tarea de simplificación o de desburocratización que estamos haciendo en el gobierno con todas las normas. A pesar de que las pymes o los emprendedores son el 99% de las empresas, la mayoría de la regulación no estaba pensado para las más grandes. Y en este tema particularmente es sensible porque es costoso. O sea que en el nuevo proyecto de ley que se estuvo trabajando, Argentina tiene una ley de datos personales que en su momento era bastante moderna y la verdad que sirvió mucho, validada por Europa además, y ahora empieza la discusión de este nuevo proyecto que estuvo trabajando Eduardo Bartoni, pero que sobre todo se hizo una linda tarea de relevamiento con el sector privado para ver si efectivamente se estaba haciendo algo muy engorroso, muy anti-innovación, o si era algo interesante. Así que hicimos bastantes sugerencias, la agencia también, las empresas, sobre todo pensando en eso, ¿no? En tener especial consideración de que esto no significara una barrera de entrada para la innovación y los emprendedores, sino que se les permitiera ingresar. Pero eso es parte del debate que se viene. No sé si se llegará a realizar mucho debate este año, veremos. Pero está ahí el proyecto de ley como para empezar a discutirlo. Al tema como muchos otros que se irán discutiendo en los próximos años, temas regulatorios. Nada, creo que de GDPR ya se dijo mucho y coincido. Yo creo que también, y al punto de Mariano y de Oren,
tenemos una oportunidad de acelerar la innovación en Argentina enorme. Yo creo que hay talento, de hecho tenemos nosotros también como líderes una responsabilidad como trabajamos y ayudamos más en la formación de los nuevos que vienen, de los que tenemos que cambiar o cambiarnos nosotros mismos, con lo cual me parece que la oportunidad delante nuestro es mucho más grande y en eso tenemos que trabajar, ¿no? Igual, más allá de todo lo que pensamos de los efectos negativos del GDPR, creo que sí tenemos nosotros como tecnólogos una cierta responsabilidad en cuidar el espíritu del GDPR. Digamos, la protección de los datos personales es importante. Yo tenía un socio que él me decía, tenemos que diseñar siempre asumiendo que nos van a hackear, digamos. Partamos de la base que alguien nos va a hackear, porque si alguien nos quiere hackear, y eso le va a pasar a cualquiera de ustedes, si alguien quiere conseguir la información, posiblemente lo va a lograr, con suficiente esfuerzo lo va a lograr, y que entonces la información que acceda no le sea útil, digamos. Y hoy estábamos hablando con Guibert, no sé si querés después comentar alguna de las estrategias, o usted, o vos, Bobby, seguro desde IBM, algunas de las estrategias que podemos tener eso. Incluso yendo a más, todos sabemos, mucho del hacking, los hackeos muchas veces son con ayuda de alguien de adentro. O sea, digamos, una privacidad por diseño nos debería llevar a que sea muy difícil para alguien de adentro incluso acceder a la información que sería y que quede en logs, etcétera. No sé, Guibert, si querés hablar algo de lo que estábamos comentando. Sí, definitivamente el tema de seguridad es una parte esencial que se agrega hoy al hecho de poder generar aplicaciones que la gente quiera usar, ¿no? Y que sean exitosas. Me parece que eso en la práctica es mucho más fácil decir que hacerlo, ¿no? Y hay temas, no solamente el derecho, digamos, la seguridad es un tema, el hecho de GDPR, por ejemplo, te pide el derecho a olvidarte, como diciendo, yo quiero que te olvides, Google, que alguna vez existí, no quiero que tengas más datos acerca mío. Todo esto es un tema que luce interesante, pero también puede llevarse de chocar con otros derechos, ¿no? El derecho que tiene, por ejemplo, la compañía a saber quién le ha adeudado algo, por ejemplo, quién no le ha pagado en el pasado. Hay veces que la información en realidad no corresponde a uno solo, corresponde a varios. Imaginemos una transacción bancaria. ¿Cómo podríamos olvidar a alguien de un lado y saber quién le envió, pero no a dónde le envió? Y al mismo tiempo, cómo eso se lleva con todas las restricciones acerca de anti-money laundering y todo esto, ¿no? O el know your customer. O sea que hay un montón de temas que hay que tener. Me parece que es fundamental poder, digamos, llevar este tipo de filosofía a los equipos de arquitectura de software, pero además hay que velar sobre esto, porque es muy posible que cualquier desarrollador sin malas intenciones cometa un error que de repente lo haga. Así que, digamos, todo este tipo de cosas tienen que ser enforzado dentro de la misma arquitectura, lo cual imagino con este foco posiblemente veamos en el futuro bases de datos que tengan que ver con que ya lo implementen por diseño dentro de los sistemas de base. A veces los sistemas de base también representan desafíos, por ejemplo el hecho del blockchain, donde uno coloca información y eso no se puede violar, automáticamente están en contra de lo que hoy GDPR pide. O sea, si algún día nosotros ponemos algo en el blockchain, no tenemos la posibilidad de sacarlo de ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ejercer el derecho a olvidar? Así que bueno, hay un montón de desafíos, pero claramente uno tiene que pensar en la arquitectura bien a la hora de poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Sí, yo ahí te agrego, o sea, más allá de lo que dijimos todos un poco de GDPR, claramente el tema de seguridad en la información, protección de la información, privacidad de la información es importantísimo. O sea, hoy vivimos inundados de datos y cada una de las
las compañías maneja una cantidad enorme de información y de datos de sus propios clientes. Claramente yo como empresa de tecnología tengo también un rol de cómo ayudo en brindar herramientas para ayudarlos justamente en ese uso responsable, en cómo protegen los datos, cómo los aseguran, cómo en la utilización de la inteligencia artificial y tratando de evitar, por ejemplo, el tema de sesgos en inteligencia artificial, si a través de la herramienta se llega a una determinada decisión o recomendación, yo debiera poder entender el algoritmo que llegó a esa decisión. Si no lo puedo explicar, la verdad no debería estar en el mercado, básicamente, de cómo llega, pero por eso es muy importante. Es muy sensible el tema de los datos y la información, ¿no? Con lo cual el asegurar protección, el mostrar transparencia, el utilizarlos responsablemente, claramente es clave, ¿no? Sí, el tema de los sesgos es otro tema interesante, ¿no? Digamos que, en verdad, ya hoy la industria de seguros evidentemente hace profiling, hace un perfil de la gente y de alguna manera estamos aplicando sesgos y prejuicios, digamos. Esta persona que está en este barrio tiene más riesgo de ser asaltado, o esta persona que, digamos, tiene más riesgo de tener un desastre natural, etcétera. Entonces, y a veces, y de verdad, digamos, el sesgo existe. El problema que tenemos con los algoritmos es que en verdad, en muchos casos son cajas negras. Digamos, que en verdad un data scientist, yo siempre uno de los casos típicos que me hizo entender de verdad que es un data scientist, fue un caso hace muchos años, uno de los primeros casos en la NBA, que un inversionista de Wall Street compró los Houston Rockets y contrató un data scientist para que lo ayude a elegir al mejor jugador en el draft, ¿no? El mejor, digamos, precio-performance. El data scientist se puso a jugar, no sé qué, y le dijo, este es el jugador, no me acuerdo el nombre, pero bueno, le tiró un nombre y el dueño del club le dice, pero este tipo no tiene nada bueno, los gringos les gusta la estadística, tiene estadística en la NBA para todo, cuántos triples, cuántos dobles, cuántos assists, cuántos rebotes, el tipo no hacía nada, ¿viste? Entonces le dice, ¿y este tipo qué hace? Y el data scientist le contestó, dice, la verdad no sé qué es lo que hace, yo lo único que sé es que cuando este tipo está en la cancha, sus 4 compañeros mejoran y sus 5 rivales empeoran. Dice, y al final lo terminaron comprando muy barato y de verdad levantó mucho el rendimiento del equipo. Y eso es un poco, a veces cuando uno trabaja con los data scientists, el tipo de respuesta que tiene. El data scientist trabaja con los números, con los datos y dice, a mí me da esto. Generalmente esa es la diferencia entre un data scientist y business intelligence. En business intelligence tratamos de entender el porqué. El data scientist no se preocupa mucho de entender el porqué, sino simplemente cuál es el resultado. Y entonces, si ni él mismo sabe, mucho menos vamos a saber nosotros. Y creo que ahí tenemos, un poco lo decías tú, Bobby, el tratar de hacer algoritmos que estén encontrando los sesgos para revertir los sesgos. Digamos, tenemos trabajo para rato, eso es lo bueno. Pero ¿alguna opinión sobre eso? ¿Cómo prevenir los sesgos? ¿Cómo hacerlo? Hoy lo hacemos manualmente en cierta medida. No sé si... Usando la propia inteligencia artificial. Yo creo que ahí vas a generar algoritmos. O sea, obviamente un tema de sesgos es cómo entrenás la herramienta, ¿no? Y claramente buscar la forma utilizando especialistas, gente del cliente, gente que conozca mucho de los temas específicos en los cuales se esté entrenando la herramienta para tratar de darle la mayor información y tratando de, obviamente, de alguna manera evitar el sesgo. Pero por otro lado, quizá es agregarle otra herramienta por encima con la propia inteligencia artificial que te evalúe o te analice si efectivamente las recomendaciones o las decisiones que está dando tienen algún sesgo o no, y poder capturarlos y obviamente salir a corregir, ¿no? Pero es un tema de aprendizaje. Si no, lo que vamos a hacer es un tema de iteración y aprendizaje, ¿no? Porque si no, lo que vamos a hacer es empeorar esos sesgos, digamos, entonces tenemos que tener cuidado. Relacionado a eso está, y creo que es un tema en la industria de seguros, por lo que estuve investigando para este panel, el tema de price optimization, optimización de precios, que tengo entendido que hay 20 estados en Estados Unidos que lo prohíben. El tema es, otra vez, usar algoritmos
que usan información externa, como diciendo, siempre estaba esa leyenda urbana que si entras a un sitio de hoteles desde una Mac te van a pasar un precio más alto que si es de una Windows, ¿viste? Eso me decían mis hijas, nunca lo llegué a comprobar, ¿no? Pero un poco el tema de price optimization, lo que el regulador trata en Estados Unidos de limitar es usar información externa que no es relevante a la póliza del seguro para marcar los precios del seguro y simplemente encarecer a quien puede pagar más. Y eso entiendo que en Estados Unidos está prohibido. Otra vez, ¿cómo regulamos eso a nivel de cuando empezamos a meter algoritmos que son, digamos, oscuros, ¿no? No sé, el regulador. Sí, yo, de vuelta, no soy el regulador, soy uno más en esa mesa y en general estoy más con los startups o con las empresas de tecnología, pero creo que también hay que ver el lado positivo, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo en fintech, por ejemplo, para no poner el ejemplo de Mercado Pago, pongamos otro, pero Findo, por ejemplo, que hace análisis crediticio, y la verdad que hace scoring de gente que no pasaría ningún análisis de riesgo de un banco tradicional, y lo hace con la información del celular, digamos, que el celular sabe a qué hora te levantaste, si fuiste a laburar o no, a dónde, cuánto recorriste, cuánto tiempo, cómo cargas el teléfono, lo cargas en la computadora, lo cargas con un enchufe. O sea, un montón de cuestiones que hacen un análisis de riesgo muy customizado a la persona, pero que por otro lado le permite con ese scoring acceder a financiamiento que quizás de otra manera no podría, ¿no? Lo mismo, qué sé yo, no sé por qué me hizo acordar alguno que mencionó Guibert, los chicos de ViewMind, por ejemplo. ViewMind te hace un test de lectura de 5 o 10 minutos y pueden detectar con 10 años de anticipación enfermedades neurológicas, como Alzheimer u otras enfermedades. Simplemente tomándote un test de lectura que te lee la mirada, cómo vas leyendo las palabras. Entonces, saber 10, 15 años antes que tenés una enfermedad de ese tipo, la verdad que es algo impresionante. O lo que están haciendo ahora en colegios también. Algunos de los startups que viendo ciertos datos pueden predecir si un chico está sufriendo bullying o no está sufriendo bullying, cómo se está relacionando, cómo es el grupo de amigos, si le está haciendo bien, le está haciendo mal, está aprendiendo, predecir que puede tener algún problema. Entonces, la verdad que en general coincido en que, por lo menos en la mirada positiva de todas estas cuestiones. Por supuesto que, como toda época, tiene su desafío entre poder y control, o libertad y control, o seguridad y control. En nuestra época nos tocó lo importante es tener un diálogo entre reguladores y las empresas y los distintos stakeholders para learning by doing, como decía Oren, ir entre todos aprendiendo y ajustando qué es lo mejor, balanceando la necesidad que tiene nuestro país de progreso y la enorme oportunidad que tiene además con todas estas otras cuestiones que pueden afectar derechos. Ahora, eso que dijiste de la lectura y predecir con 10 años de anticipación si alguien va a tener Alzheimer o no, eso me lleva un poco a lo que planteaba Oren de ese desbalance de la información. Digamos, ¿qué pasa si una empresa de seguros, digamos, el caso que él daba era más empresa a empresa o algo de eso, pero ¿qué pasa si yo como empresa de seguros, haciendo un pequeño test, sé que la persona le voy a hacer un seguro de vida y sé que posiblemente tiene gran chance de morirse en un año y la persona no sabe? Estoy obligado, éticamente, olvídate de la regulación, éticamente, ¿deberíamos decírselo, informárselo, o deberíamos decirle cualquier excusa de por qué no lo estamos asegurando? Oren, you brought this question up. Una fácil. Well, it's coming back, I think, to the exact example and the question that I was asking the first case study that I've analyzed. If we know that a client, as a business, is about to be immediately damaged by a cyber attack, or that the client is very sick and is about to die in 12 months from now. Well, the medical industry has developed rules and ethics for that. And they have developed rules and ethics for that because they are dealing with those questions in the last 100 years. So if you're asking about
not about an insurance company, but about a physician. If a patient comes to a physician and the physician identified that this person is very sick, regardless if he's about to surgery or to do this surgery for this client or not, he is obliged to give him the full report on his medical situation. Is that obliged for the insurance company? I don't know. The industry worldwide haven't yet developed those ethics and the answer for those questions. So if we are taking the example from the medical world, well, this is black and white. Due to the fact that technology is running ahead of all the ethical and business questions that coming to insurtech, to fintech, and so on and so forth, I think that those questions will be needed to answer on the fly as we are going and developing the best answers, and probably to be able to change them from time to time, and to be able to grow with this evolution of technology, because the alternative of stopping everything is not exist. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a una de las preguntas que llegaron del público, es para Marcos. No me llegó un paquete, ¿a quién le protesto? No, pero es para Marcos. En verdad, todos conocemos el dicho que a todas las industrias le va a llegar su Uber, digamos, y obviamente en la industria de seguros hay, como cualquier otra industria, está preocupada por esto. Entonces acá, muchos creen que la disrupción en la industria de los seguros vendrá desde afuera de las empresas de seguros y preguntan si Mercado Libre tiene previsto sumarse a este negocio. A ver, podés no contestar, es éticamente correcto. Sí, vamos a sumarnos y espero que sumemos, como estamos sumando en la industria de fintech, donde, para dar números, o sea, nosotros tenemos en Argentina 30 millones de dólares de préstamos otorgados. Argentina tiene el más bajo porcentaje de préstamos al sector privado de toda América Latina, más bajo que Haití. 16% de los préstamos al sector privado se dan en Argentina, en Brasil es 70%, en Chile es 120%. Un punto de PBI argentino, siendo generosos, son 5.000 millones de dólares. O sea que si subimos de 16 a 17, que seguimos estando peor que Haití, serían 5.000 millones de dólares. Nosotros en un año y medio prestamos 30 en Argentina y está todo el mundo desesperado porque estamos prestando plata. Con lo cual creo que hay que enfocarnos en agregar valor y darle para adelante y crecer en vez de 5.000 millones de dólares, 150.000 millones, que es lo que necesita agregar como mínimo Argentina para no ser tan subdesarrollado en los préstamos. Y no sé los números del sector de seguros, pero estoy seguro que también debe haber muchísimo valor para agregar. Y nosotros en otros países donde estamos prestando mucho más que en Argentina, por ejemplo en Brasil, donde prestamos 150 millones de dólares y no tenemos ningún ruido, es curioso, pero Brasil tiene 70% de créditos al sector privado y con los bancos brasileños trabajamos extremadamente bien. Estamos trabajando, lo más interesante, dado a la inteligencia artificial, y yo creo que de vuelta hay mucho ruido con el tema de los sesgos. Estos 30 millones de dólares que prestamos en Argentina, que son a 15.000 pymes y a 300.000 compradores, el comprador promedio le prestamos 150 dólares y la pyme creo que es 5.000 o 6.000 dólares. Imagínate alguien entrando a una sucursal de un banco a pedir 150 dólares, ¿no? O sea, lo sacan a piedrazos, o una pyme entrando a un banco a pedir 6.000 dólares. De vuelta, sin balances, auditados. Decía Mariano el tema de los datos. Un dato súper interesante es cuánto deja que se le descargue la batería a esta persona. ¿El tipo espera a que se le esté a punto de quedar sin batería el teléfono siempre o nunca baja de mitad de... Nosotros, nuestro modelo de inteligencia artificial empezó con 400 variables, hoy tiene 4.000. Y no sé si hay sesgos o no sesgos, pero lo que te puedo asegurar es que gente que antes jamás hubiese obtenido un préstamo hoy los está obteniendo. Así que creo que la respuesta es sí, nos vamos a meter en FinTech, seguramente nos metamos junto a a InsurTech, seguramente nos metamos junto a empresas de seguro, porque creo que es mucho más lo que hay para construir
que lo que hay para estar canibalizándose. Sí, Al igual que en FinTech, donde únicamente en Argentina hay una especie de paranoia que a mí honestamente me cuesta mucho entender, más allá de intereses que igual me cuestan entender, porque sí, muchachos, estamos discutiendo sobre la nada misma. Uruguay está en otra liga, está peor todavía, pero no importa. ¿Eh? Uruguay debe estar peor, pero no importa. Somos No sé paranoicos. cómo está Uruguay, no estamos prestando todavía. Burundi y Botswana, nosotros. Está. Sí. Burundi y Botswana. Estamos entre Botswana Burundi, acercándose. entre Burundi y Botswana y la discusión es una discusión que sí, yo no entiendo de dónde viene esto ni por qué, porque además a los que les prestamos a ustedes no les prestan. Es más, si van a su banco los sacan a piedrazos. Entonces, en fin, no lo entiendo. No, interesante el tema que esto nos lleva un poco al tema de colaboración y el tema de compartir los datos y el open data. En verdad, hay espacios donde hay empresas que tienen datos y que pueden ser útiles. Por ejemplo, la otra vez leí un paper interesante para la industria de seguros que decía que la gente que paga sus utility bills, sus cuentas tipo electricidad, gas y eso, periódicamente en plazo, tiene menos probabilidad de tener accidentes de tránsito. El paper lo demostraba, digamos. Y claro, parece una locura, pero cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, eso implica que es una persona ordenada, que entonces el que es más ordenado posiblemente tampoco sale a las corridas para llegar al trabajo y se planifica mejor y posiblemente las dos cosas llevan a que sea una parte de la personalidad de la persona y que realmente tiene. Entonces, eso que decís, interesante que empezaron con 400 variables y terminaron con 4.000. No terminamos. Vamos por 4.000. Van por, digamos, hoy terminaron en 4.000. Hoy sí. Digamos, y ya van por 4.000, que capaz que después de las 4.000 hay 3.200 que les parecía interesante y no sirven para nada, pero capaz que las 800 relevantes son las que no habían pensado al principio. Entonces eso creo que ahí hay una oportunidad muy interesante para la industria de seguros de tratar de entender de dónde pueden conseguir otros datos que les puedan aprovechar para esas cosas. ¿Algún comentario, algo mientras leo esto? Tengo que hacer un filtro. Hay que mantener corto la charla porque Marcos, sos antes de que termine, Marcos se mete en otro negocio más. ¿Qué dijo? Así que hay que apurarse. Hay una sociedad acá. Yo asusto y después Guibert vende servicios de cómo luchar contra Mercado Libre. IBM vende el cybersecurity después. Estamos todos arreglados. A ver, es también para Marcos esta, ¿eh? Bueno, es bastante parecida a la anterior, que dicen que hasta ahora en el mundo no ha aparecido un Amazon de los seguros, digamos, no ha aparecido todavía alguien, una empresa nueva, disruptiva en el área de seguros que haya desestabilizado el mercado. La pregunta es si de acuerdo a lo que vos ves que eso va a estar pasando en el mundo y eso, si se va, digamos, van a desaparecer los grandes y aparecer un nuevo. No creo. Yo creo, digamos, en finanzas tampoco ha aparecido. En general, cuanto más regulado son las industrias, más protección tienen a las grandes disrupciones, por un lado. Por otro lado, cuanto más eficientes son, también más poco probable que haya una gran disrupción. Y yo creo que son mercados. Hay algunos mercados donde hay como un ganador y todos los demás también desde afuera, y hay otros mercados donde hay espacio para muchos. Yo creo que la industria financiera y la industria de los seguros es una industria donde hay espacios para muchos verticales, para muchos jugadores. A ver, sí, Oren. I'm not sure that there's going to be another Amazon. I don't know, but I'm not sure that there's going to be another Amazon in the insurance industry. But one thing for sure is that there are going to be dramatic change in the way that insurance is managing and doing their business. And we can see what the change of technology has done to the way of doing business in the insurance industry in Israel. And just to look at the place of the agent, what is the place of the agent in the old world of insurance and the new one? Well, when apps and AI replacing the agents,
insurance company needed to be structured, to be managed differently, and that creating challenges. And that's going directly to the last line of the P&L, because if you are using an app as opposed to 1,000, 10,000 agents, that's dramatically change your competitive capabilities within the market. And that creating a very aggressive competition within domestic markets that's playing by different companies, insurance companies. So I think that the question is not if there are going to be another Amazon in the fintech. I absolutely agree. In the financial world, it's less probably will happen. But what for sure will happen is that insurance company will change the way that they are doing their business and the way that they are communicating with their clients. Y yo creo, y para agregar, tampoco sé si va a aparecer un disruptor en la industria de seguros, pero sí creo y tengo claro que hoy las empresas de seguro tienen un asset y tienen la información, tienen un montón de información que lo que sí creo que va a cambiar, y un poco con lo que decía ahora recién, es la forma de generar experiencias distintas a sus clientes, de atender. O sea, tiene que haber un cambio muy fuerte de cultura digital en las empresas. Entonces, en ese camino a esa transformación y a esa cultura digital, aprovechando claramente la información que ya tienen, la oportunidad es muy grande de cómo generar producto y servicio distinto, nuevo, una experiencia de cliente nueva. Entonces, sin duda, para mí la oportunidad es importante, ¿no? Eso da el pie a la pregunta esa, justamente la famosa transformación digital, ¿no? Digamos, que le permita capaz que a una empresa de seguros terminar dominando el negocio de Mercado Libre. No sé por qué lo ven ustedes, de que Mercado Libre los va a atacar a ustedes y ustedes con la información que tienen no pueden darlo vuelta, digamos. En verdad, no es que lo estoy deseando, Marcos. No. Bienvenido. Pero el tema de la transformación digital, todos hablamos mucho, todos vendemos mucho transformación digital, suena recontra cool y está todo bárbaro. No es tan fácil. Ustedes están en el negocio de la transformación digital, Giver está en el famoso fitness industry digital. Creo que la industria de seguros obviamente tiene que pasar por esa etapa. ¿Qué recomendaciones darían? ¿Cómo uno empieza, cómo uno lidera un proceso de transformación digital y no morir en el intento, ¿no? A ver, creo que sería interesante. Creo que hay varios temas a tener en cuenta. El primero es que es un cambio realmente muy, pero muy importante. La primera tentación que tenemos cuando escuchamos digital es a pensar que, bueno, tenemos que hacer algo en digital. Entonces, es Pablo, es el que maneja IT, que de repente tiene que convertirse en una compañía de software. Me parece que eso es... Y un sobrino que sabe hacer aplicaciones. Claro, Pablo que venía comprando licencias de Microsoft y ahora le damos la oportunidad de convertirse en un ingeniero de desarrollo o contratar desarrolladores, hacer una aplicación. Me parece que eso es ver la cosa muy superficialmente. Primero, es muy difícil poder ser la mejor compañía en cualquier industria, puede ser seguros, puede ser una banca, puede ser lo que sea, y al mismo tiempo ser la mejor compañía desarrollando software. Entonces, creo que esto requiere mucho partnership. Segundo tema que me parece es importante y que es lo que dice Bobby, es el principal factor que previene una organización, el cambio, no es la falta de tecnología, no es ni siquiera las habilidades de tecnología, es la voluntad de cambiar y es el hecho de tener una cultura donde se premie la experimentación, donde conozcamos y abracemos la misma forma de pensar de esos consumidores que están allá afuera. Creo que al mismo tiempo ha habido muchísimo foco en el tema de ser céntricos en el consumidor. Yo creo que hoy en día las compañías empiezan a ser mucho más exitosas, son mucho más integrales. O sea, así como tratan bien a sus consumidores, tratan bien a sus empleados. Y entienden que la tecnología los cruza. Entonces no es acerca de hacer digital, sino es acerca de ser digital.
lo cual es un cambio fenomenal. Y además hay otro aspecto interesante, es que vos decís, todo el mundo habla sobre el tema de la transformación digital, y uno te quiere vender cloud, el otro te quiere vender una aplicación, el otro te quiere vender un fierro o servicios profesionales o lo que fuera. El food truck de acá abajo alimenta la transformación digital. O sea, todo el mundo siente que hay alguna oportunidad en la transformación digital. Ahora, la verdad sea dicha es que una transformación completa involucra desde la cultura, la estrategia, la forma de ejecución, el preparar el camino para hacerlo una y otra vez repetitivamente, el abrazar la inteligencia artificial y desarrollar un mindset de datos, e incluso el cómo envolver todo lo que hagamos en un paquete de emociones para que nuestros consumidores, a través de estas experiencias, generen una gravedad hacia nuestra marca, ¿no? Y digan, che, qué bueno esto. Si uno lo analiza, todas estas cosas que mencioné, en general uno se nutre de diferentes tipos de jugadores. Viene cada silo dentro de la organización, busca, yo quiero generar cultura digital, voy a hacer tal cosa. Yo quiero estrategia, voy a ir a otro jugador. Y realmente eso termina siendo un Frankenstein. Entonces, me parece que es un desafío. El otro tema desafiante es que muchas veces como que es oculto, y es que al mismo tiempo que nuestra organización quiere transformarse a digital, muchas veces nos apoyamos en compañías que en sí mismos están yendo a través de una transformación digital ellos mismos. La verdad es que es algo intrigante, digamos. O sea, es decir, voy a buscar transformación digital en una compañía que está tratando de transformarse para ser digital ellos mismos. Lo cual me parece que uno debería asociarse más con jugadores más nativos digitales. Esas serían mis recomendaciones. Todos están pasando por transformación digital, así que... Sí. Hay que entenderlo como un proceso, claramente, que fue uno de los temas de G20 que les decía, por eso hablábamos nosotros de D1.0 a 4.0. Hay mucho programa en el mundo, están todos los países hoy con distintas iniciativas para especialmente transformación digital de la pyme. La mayoría no funciona porque lo que cuesta es la adopción. Ahí la tecnología como que viene en último lugar y hay que realmente tener la voluntad de hacerlo y de transformar la compañía. Y eso no es nada sencillo, ¿no? Especialmente con la cultura empresaria donde cuesta, por ejemplo, el traspaso generacional. Imagínate un cambio tan así que mete miedo. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es este programa de transformación, pero tratando de aprender de lo que no funcionó en otros países, pero sobre todo haciendo pruebas pilotos chiquitas para terminar de entender qué es lo que logra disparar la adopción dependiendo de los distintos sectores, ¿no? No es lo mismo una pyme industrial del conurbano que una pyme forestal del NOA, que una pyme lechera, y hay distintas cosas. Pero en particular para el sector de seguros yo creo que es interesante algunos procesos que ya se dispararon acá, ¿no? Nosotros ahí trabajamos mucho con Juan Paso en, por ejemplo, permitir que las compañías de seguros puedan invertir en startups, y de hecho parte de las inversiones en startups son en startups de InsurTech, con lo cual, de alguna manera, están siendo parte de la solución y no que les pase por encima la transformación digital, sino sabiendo o asumiendo los riesgos que uno corre, ¿no? Bueno, Marcos muchas veces hablaba de eso, como algunas cosas que vos hacés pueden desafiar incluso lo que ya venías haciendo bien y vos mismo te estás irrumpiendo, no sé si existe la palabra. Pero me parece que eso es inevitable, o lo que está haciendo Sancor con el CITES también. Me parece que está buenísimo ese proceso, porque además hay talento. Por ahí estaban los de 123 Seguro, por ejemplo, y varios más, o los de S4. Hay talento en Argentina que se está metiendo en este tema, o el tema fintech. Y después tecnología que quizás no tiene que ver, pero que de alguna manera va a afectar. Ahí Oren me hacía acordar, hay otros chicos, fui a ver la semana pasada, por eso me acordé, los de Drixit, que están haciendo con drones, no con cámaras fijas, sino con drones, monitoreo de fábricas, monitoreo de exploraciones petroleras, mineras, y viendo cómo se mueve la gente con acelerómetro, con lo cual si alguien se cae, tiene un accidente. Ahora lo gracioso es cómo empezaron ellos. Ellos querían armar la PlayStation humana. Entonces estaban monitoreando una cancha de fútbol, viendo cómo se movía la gente, identificando los algoritmos y entendiendo cómo es el juego y además
como es el cansancio. De hecho, ellos pueden monitorear cada jugador si está cansado, si no está cansado, en tiempo real, ¿no? Y eso, que por supuesto lo empezaron para fútbol, después ahora lo están aplicando al mundo de las empresas, pero tener esa información acá en Argentina en tiempo real, creo que claramente va a ser una ventaja para las compañías de seguros, con lo cual en estos partnerships que decía Guibert, creo que hay mucho talento local como para que tenga sentido que se empiecen a acercar a la innovación. Ya estamos sobre la hora, no sé si alguno quiere decir algunos comentarios finales y ir cerrando, así podemos pasar al cóctel. Yo creo que estamos viviendo un momento, creo que lo decía Iber al principio, ¿no? Es buenísimo, es interesantísimo porque yo creo que todo este tema digital y la inteligencia artificial, lo que abre en oportunidades y en temas propios, que de hecho en Argentina nos distinguimos muchísimo, ¿no? Cuando pensamos en la cantidad de gente que hoy tenemos trabajando en todos los lugares con estas tecnologías, es muy importante el tema, lo que decía Mariano con el tema de conocimiento y cómo va creciendo y la oportunidad que brinda en la Argentina es importantísima. De vuelta, yo no quise decir antes que las compañías de seguro no están haciendo nada, al contrario, yo creo que están abrazando este tema de la cultura digital. Creo que hay muchísimo por hacer. De hecho, con algunos de acá, nosotros mismos estamos haciendo varias cosas en la analítica avanzada, en la inteligencia artificial. Nada, es probar, hay metodologías. Yo antes cuando hablaban de cómo atacarlo, también pensaba en metodologías ágiles, con grupos de innovación, trabajando sobre temas y probando y equivocándose y siguiendo y probando y armando claramente soluciones, con lo cual creo que el momento es buenísimo para buscar este tipo de soluciones y cómo generar mejores experiencias, mejores productos, mejores servicios y mayor crecimiento de negocio, ¿no? Yo vuelvo a recalcar que creo que es el momento de abrazar la inteligencia artificial, particularmente donde estamos en América Latina, en Argentina. Tal vez cambie rápido y en 2 o 3 años hay que decir, bueno, ya basta de abrazar. Hay que estar obviamente consciente de que esto se mueve muy rápido, pero solo para darte un ejemplo de lo que hablabas antes, del tema de la protección de los datos, ¿no? Que está todo el mundo obsesionado con eso, a la gente no le importa nada. Entrá a mi Twitter y te vas a dar cuenta. Nosotros cambiamos toda nuestra plataforma para que los vendedores nunca más puedan tener los datos de los compradores. Ahora te paga vía Mercado Pago, se te envía vía Mercado Envío, no tenés los datos. Las grandes marcas que están vendiendo en Mercado Libre dicen, no, yo necesito tener los datos, nosotros no podemos darte los datos, la protección de los datos. Y después a alguien no le llega la compra y me ponen en Twitter, Marco, no me llegó, este es mi mail, y me ponen en Twitter. Está lleno de la gente poniéndome sus mails en Twitter. Voy a decir, no, maestro, no pongas el mail en Twitter, lo ve. A la gente no le importa nada, y si no ponen en Twitter, ponen en Facebook, estoy acá haciendo esto con Pirulo. Entonces, está la gente por acá, están los reguladores por allá, está la tecnología por ahí. Yo creo que definitivamente es el momento para abrazar esto, aprovechar todas las cosas positivas que tiene. Tenemos con la mente y los ojos abiertos porque van a haber problemas, pero este es el momento de aprovechar las oportunidades para mí. It is true that technology coming with a lot of challenges, ethical challenges and human behavior and so on and so forth. But we are in a time that it's mandatory for societies, companies, the financial world, and of course, insurance company, to be able to be open-minded and to adopt those technologies that eventually, at the end of the day, all the nicknames, the AIs and the machine learning and the NLP, all of them are batch of technology that was not exist 10 years ago, that existing now, that enable you to be more competitive and more efficient, and even to bring wealth to the world. The example of giving loans to people without any credit, this is something that we can never think of about 10 years ago, and that has been done with AI and scoring of people without any track record. So there is a lot of good side to technology. Technology is bringing with a lot of advantage and a lot of good things. When it comes to cybersecurity, there is a statement in the industry in Israel that
there are two types of organization. One that's been attacked and one that doesn't know that they're under attack. This is what it is. And there is no third one. And it's true that the issue of privacy is important. But there are evil people in the world that are trying to do evil things. And if we are looking from social point of view, we need to take advantage, and we need to be in a place where we are using technology to the benefits of society. Mariano. Hace poquito estuve en la reunión ministerial donde nos juntamos los secretarios o ministros de estos temas de todo el mundo. 1 o 2 veces por año nos juntamos a compartir experiencias. El primer panel era sobre fracasos, ¿no? Había que contar qué política pública había salido mal. Tratando de hacer una especie de fuck up nights, pero de funcionarios. Y arrancó, bueno, conté algunas cosas de la SAS, pero después le tocó al de Georgia, ¿no? Yo hice bastante mea culpa en lo que nos había costado la SAS y algunas otras cosas, pero después vino el de Georgia que arrancó diciendo, bueno, hicimos esto, aprobamos esta ley, este fondo de fondos. 15 cosas que eran espectaculares. Yo decía, no entendió la consigna. O sea, había que hablar de lo que te había salido mal. Y dice, bueno, se imaginarán que después de todo esto que hicimos, hoy la estamos rompiendo. Dice, un fracaso. Dice, no aumentó la cantidad de emprendedores, no funcionó nada, porque bueno, tienen un tema de talento, claramente, o de cultura emprendedora, que por más política pública que tengas, es otro desafío. Ahora, Argentina, gracias a Dios, y a un montón de cosas, tiene un talento emprendedor espectacular. Que parte, por mi trabajo, además lo veo, lo toco todos los días en todo el país. Entonces creo que es algo para aprovechar, ¿no? Y tengo de vuelta, como decía Marcos, una mirada muy optimista, muy positiva. Nos hemos perdido muchos trenes. En Argentina hoy este cambio tecnológico nos da una nueva oportunidad, que estamos muy bien plantados en muchos temas, en muchos otros no. Tenemos N cantidad de temas de competitividad para resolver, todavía es cierto, pero creo que tenemos una oportunidad gigante y que si la aprovechamos realmente podemos dar un salto y pasar a ser un país desarrollado abrazando la tecnología, cuidando que sea para todos, cuidando los temas regulatorios, pero me parece que es el momento de aprovechar esto, porque realmente creo que Argentina, como decía Pierpaolo siempre, puede ser un gran protagonista del siglo XXI. Definitivamente, como dice Mariano, esto abre un montón de oportunidades y la tecnología, como dice Marcos, nos permite llevar impacto a lugares que todavía no habíamos hecho. Yo creo que la gran oportunidad y en la cual deberíamos pensar como líderes de organizaciones en un tiempo en el cual la tecnología nos amplifica cualquier cosa que hagamos es pensar profundamente en cómo a través de la tecnología podemos generar organizaciones que sean mucho más humanas, devolverle ese toque personal que muchas veces nuestras organizaciones han perdido y bueno, poder abrazar la tecnología para poder generar este cambio, ¿no? O sea, nuestras organizaciones lo necesitan y lo que deberíamos preguntarnos todos nosotros es si realmente estamos a la altura de poder abrazar la tecnología y poder ser líderes de este cambio que va a ser realmente muy importante, ¿no? Bueno, en resumen, abracemos la tecnología y ojalá seamos lo disruptivos posible, que generemos miles de problemas éticos que ya los resolveremos, pero bueno, no nos preocupemos ahora por la ética y tratemos de avanzar, de aprovechar las oportunidades que nos está dando, digamos, a la industria, al país y al continente. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad un placer.